Muy buenos días. Eh, para presentarme principalmente, mi nombre es Andrés Manta Sandoval. Para esta oportunidad, pues en el curso Fundamentos para la Intervención Breve en Adolescentes con Problemas de Consumo de Drogas en Conflicto con la Ley Penal, me ha correspondido a mí en esta oportunidad aplicar una de las estrategias de la intervención a un adolescente en conflicto con la ley penal. Principalmente he aplicado en este caso la estrategia entrevista motivacional. Para dar un alcance a esto, pues voy a dar una pequeña definición de lo que representa o lo que significa la entrevista motivacional, ¿no? En este caso, podríamos decir que es un estilo terapéutico centrado en la persona, que aborda el habitual problema de la ambivalencia hacia el cambio del paciente. Cuando el paciente acude a nosotros, nuestra función como especialista es motivarlo al 100%, tener en cuenta que viene de una presión familiar, judicial, social, etcétera. Nosotros, nuestra función principal es motivar al paciente para que cambie. Aclarar o tener en cuenta que nuestra función no es curarlo. Nuestra función es acompañarlo en el proceso del cambio, ¿no? Nosotros seremos la guía, una guía para poder direccionarlo al objetivo oportuno, ¿no? Donde nosotros tenemos que decirle lo que ellos tienen que hacer, o sea, no es, nosotros no tenemos en este caso que decirle lo que ellos tienen que hacer, ¿no? Ellos principalmente deben, de acuerdo al problema que reconocen, deben asumir sus propias responsabilidades. Ojo, recordar siempre eso, nosotros solo somos el acompañamiento, ¿no? Yo trabajo directamente en el centro juvenil, Maranguita en este caso, y he tenido la oportunidad de tratar directamente a un joven, ¿no? Teniendo en cuenta lógicamente las pautas y el proceso que se debe seguir, ¿no? Para este caso, he estado coordinando, conversando con un adolescente, le he tratado a ese joven, ¿no? Es un joven de 17 años, ¿no? Que ha estado inclusive cursando el cuarto de secundaria. En su proceso que ha tenido, él finalmente terminó, ¿no? Antes de ingresar al centro juvenil, eh, proveniente de una casa hogar. Es ahí donde sucede el incidente que lo conlleva al adolescente a cumplir una sanción en el centro juvenil, ¿no? Ahora, este joven lógicamente tenía un problema bastante grave de una familia numerosa, ¿no? Que sin embargo, a la edad, o mejor dicho, a los 15 días de haber nacido, fue abandonado por su madre, ¿no? Ahora, el sentido de esto es que la madre ya tenía problemas de alcoholismo y lógicamente aplicada al tema de la delincuencia, ¿no? Principalmente esos dos casos, y en muy pocas oportunidades o situaciones ella pudo consumir algunas sustancias psicoactivas. Pero vayamos directamente, en este caso, el por qué o el motivo por qué esta familia generó el problema al joven, ¿no? La madre, como ya había explicado, tenía problemas de alcoholismo y tenía problemas en el caso de la delincuencia. Sucedió lo mismo con el padre. El padre, al ver que la madre tenía este problema, él decidió abandonarla y formar otra familia. El niño a la edad de los 15 días de haber nacido, fue llevado eh,
a una casa hogar, en este caso, pues, un lugar en donde este joven, el niño, a los pocos días de haber sido recogido, en este caso, por el INAVIF, la tía asume la responsabilidad de educar al joven, ¿no? Lamentablemente, la tía también sufrió el mismo problema, ¿no? Fue también conducido al alcohol, ¿no? Y al consumo de sustancias psicoactivas en este caso. También este joven tenía una hermana que con el tiempo, ¿no? También se condujo al tema del alcohol, ¿no? Y el niño creció con la tía y la abuela. En este caso, la tía tuvo que asumir esa responsabilidad y dejar un poco, ¿no?, el tema del consumo del alcohol, porque ya no solamente era el sobrino, sino que también tenía otros hijos más. A la edad de 7 años, este joven fue llevado al lado de su papá, ¿no?, debido a que la mamá, por la carga familiar que tenía, tuvo que llevárselo a hacer a que el papá, ¿no?, asuma su responsabilidad. Lamentablemente, este jovencito a esa edad, ¿no?, sufre un problema sexual, ¿no?, que es violado por el hermanastro, que tenía 23 años, ¿no? Y este joven lamentablemente no tuvo la posibilidad, ¿no?, de contárselo a nadie. Sin decir nada a nadie, decide y conversa con la tía y se regresa nuevamente a Lima. El joven crece, ¿no?, trata de sobrevivir, ¿no?, con la tía, sobrevivir en el sentido de que ya tenía un problema. El problema, estamos hablando del problema sexual que había tenido. Entonces, aproximadamente a los 11 o 12 años, con la libertad que tenía el joven, no tenía control de padres, solamente de la abuela y la tía, ¿no? Este joven, ya estando acá en Lima, ¿no?, porque se regresa a Lima, estando en Lima, el joven se dedica a salir un poco a la calle y al encontrarse agobiado con sus problemas, él decide, pues, dedicarse un poco, ¿no?, a ver la forma de cómo poder controlar los problemas que tenía. Se dedica al alcohol, ¿no? Empieza a probar el alcohol, ¿no? Y continúa su proceso, teniendo también una hermana mayor que también se dedica al alcohol a la edad de los 15 años, ¿no? Ella, de muy temprana edad, enseña al hermano, o por sin querer, ¿no? El hermano, teniendo a un ejemplo, ¿no?, o viendo o conociendo a la tía, a la madre y posteriormente a la hermana, que están en el tema del alcohol y del tema de sustancias psicoactivas, él toma ese ejemplo, ¿no?, y se dedica a consumir alcohol principalmente, ¿no? A los 14 años, el joven decide huir de casa. Los problemas eran mayores. Él no quería asumir sus responsabilidades por temor a muchas cosas y se encontraba en un lugar o en un ambiente en donde nadie podía aconsejarle o nadie podía decirle qué hacer, ¿no? Decide él escapar de casa. Según él cuenta, en el proceso, desde los 7 a los 13 años, él había recibido cierta ayuda terapéutica,
¿no? Pero sin tener una finalización, principalmente por los problemas emocionales que él tenía, ¿no? Tenía muchos problemas emocionales. Entonces, el joven decide escapar, ¿no? Porque no encuentra solución en casa y se encuentra con una persona mayor que lo induce, ¿no? Con la idea ¿no? que se le había dado o que él había, en todo caso, de tener o vivir en la calle, lo hacía, ¿no? Lo hacía en la calle, y esta persona pues le ofrece ayuda, pero con ciertas condiciones. Y la condición es que este joven continuaría o continúa bajo responsabilidad de un adulto, pero con la condición es que él se iba a dedicar a la venta de sustancias. Vive aproximadamente unos 3 o 4 meses en esa situación, ¿no? En la que también sufre, ¿no? O mejor dicho, esta persona, quien lo cogió, pues empiezan a tener una vida en donde como si fueran, ¿no? Marido y mujer. El joven de quien estamos tratando se da cuenta de que pues él tenía ese deseo o esa situación de poder tener relaciones con un hombre, ¿no? Y no lógicamente con una mujer. El gusto era hacia un hombre, y en ese momento se da cuenta de esa situación. Al cabo de 3 o 4 meses él decide salir porque no era, o él se siente que el tema de la drogadicción, en este caso, que sufría durante ese tiempo, no era para él, porque la forma o el pago que recibía justamente era por eso. O sea, le daba el cobijo, pero tenía que pagar vendiendo las sustancias o tener relaciones sexuales. Entonces, al cabo de un tiempo, ya la familia había puesto una denuncia porque el joven se había, entre comillas, ¿no? Él, se había huido, se había extraviado, no tenían referencias de él, no sabían nada de él. Entonces, la policía lo llega a ubicar, lo ubica y le pregunta, ¿no? Si es que él decide, quiere regresar con su familia o lo pueden llevar a una casa hogar. El joven, sabiendo que en su familia o en la casa familiar que él tiene no iba a conseguir nada positivo, pues pide que lo lleven a la casa hogar. Antes de esto, antes de que vaya a la casa hogar donde él termina, se va a una de las ONG, ¿no? Que lo conduce a la policía para que le puedan hacer una evaluación y un perfil. En la evaluación y perfil, que demora aproximadamente unos 3 meses, ¿no? Lo envían a una casa hogar, en donde esta casa hogar pues era administrado por un personal europeo, ¿no? De descendencias italianas, en donde él recibe apoyo, ¿no? Psicológico, psiquiátrico, ¿no? Y podría decirse que lo llegan a hacer entender cuáles han sido los problemas por la cual él decidió tomar este camino, y el consumo de las sustancias psicoactivas.
¿no? Bueno, una vez que él me cuenta el detalle de toda la situación que ha tenido y los problemas que tiene inclusive dentro del centro juvenil, porque no solamente eso, debido, ¿no?, a su condición sexual, el joven, al joven lo hacen bullying, ¿no? Él inclusive llevó tratamiento y necesitaba lógicamente una ayuda adicional. Lamentablemente el sistema no le ayuda a eso. Entonces, cuando yo tomo su caso, ¿no? Empecé a trabajar con él, empecé a tomar ciertas formas, ¿no?, que he aprendido durante este proceso que he tenido en el curso, ¿no? Se tuvo que evaluar, pues, principalmente el tema de familia, ¿no? El comportamiento y cada uno analizando a cada uno de su familia, en donde se evalúa también el tema de los factores de riesgo, factores de protección, ¿no? Y algunos otros datos relevantes que me permiten a mí aplicar, pues, en este caso, la estrategia que debo utilizar, ¿no? En este caso, la estrategia para la intervención. Entonces, debido a que el joven, pues, ya había él, no estaba, ¿no?, en la actividad del consumo, ¿no? Opté por utilizar la estrategia de la entrevista motivacional, porque él está pronto a salir y quería indagar un poco más con respecto a esto, ¿no? Y saber exactamente en qué fase se podría encontrar, ¿no? Mi objetivo principal era, lógicamente, identificar, ¿no?, si las sustancias que él había consumido le afectaban, en este caso, ¿no?, su sistema nervioso. Es lo que hemos aprendido durante el curso, ¿no? Y lógicamente hacerle saber, ¿no?, que el consumo de las sustancias, ¿no?, pueden afectar mucho el problema, su círculo familiar, ¿no? A pesar de que él ha tenido ya ese problema, ¿no?, que él ya tenía, o sea, ya era consciente de que con la familia no podía vivir, porque dentro de sus planes, ¿no?, que él tenía, ¿no?, él tendría que retirarse de eso, pero no tenía la seguridad, no tenía el apoyo, no tenía con quién conversar o quién indicarle qué cosa hacer, ¿no? Se habló con él, ¿no? Como le vuelvo a repetir, utilicé lo que es la entrevista motivacional. Se le hizo una evaluación. Luego, para esto, para lo que es la entrevista motivacional principalmente, ¿no? Tuvimos que evaluar lo que es el tema de las fases, ¿no?, para el tratamiento. Conocimos nosotros, ¿no?, que las fases son 6, ¿no? La precontemplación, la contemplación, la preparación o determinación, la acción, mantenimiento y la recaída. Pero sin embargo, para este caso, hemos aplicado solamente dos de las 6 fases, que son las 2 primeras. La precontemplación, ¿no?, en la que nos permite a nosotros, pues, hacerle al joven, informarle o concientizarlos en el problema en el que se encuentra,
¿no? Eso fue nuestra principal evaluación que se hizo antes de hacerle el tema de las entrevistas y todo lo demás. Y luego viene el tema de la contemplación, ¿no? En la contemplación ya fuimos de lleno a lo que es el tema de la entrevista, ¿no? La entrevista muy motivacional que nos permitió a nosotros, pues, en este caso a mí, me permitió a mí conocer algunas situaciones adicionales, ¿no? que se había hecho inicialmente. ¿Qué se hizo con el joven? Tuve, en este caso, ¿no? Ganarme un poco más su confianza. Tenemos un grupo grande de adolescentes y escoger a uno, ¿no? Había que lógicamente ganarse la confianza, estar o haciéndole saber, ¿no? Nuestra intención de poder ayudarle y darle toda la ayuda necesaria para que cuando él salga, lógicamente pueda cumplir los objetivos que él tenía que hacer, ¿no? Y se hizo la entrevista, ¿no? Teniendo en cuenta algunos factores, ¿no? que se ha aprendido, una técnica que hemos aprendido, ¿no? Se le aplicó al joven, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que nosotros no tenemos que ser un poco más, saber llegar al joven, ¿no? Hay algunas técnicas que durante el proceso que hemos tenido, pues hemos querido aplicar o he querido aplicar con el joven, ¿no? Me gané la confianza de él, ¿no? Desarrollamos pues la entrevista teniendo en cuenta tres aspectos, ¿no? O podríamos decir tres etapas, ¿no? Que es el inicio, por ejemplo, ¿no? En donde nosotros pues yo llegaba al joven, le preguntaba al joven, ¿no? Haciéndole, otorgándole mi confianza y lógicamente tratando de conseguir, pues, unas respuestas más abiertas, no conseguir un sí o un no, que en este caso no nos permite evaluar bien. Las preguntas fueron un poco abiertas, menos mal que me gané la confianza de él. Él también se abrió, ¿no? Para responderme y decirme exactamente qué cosa había pasado, los motivos que él había tenido para poder dedicarse a esto, por qué pasó por todo este proceso, qué conllevó a él tener en cuenta que él actualmente tiene 17 años y los problemas que ha tenido lamentablemente, ¿no? Desde que él ha nacido. Ha tenido una vida totalmente mal en este caso por la familia disfuncional que ha tenido, ¿no? No fue criado por papá, solamente ni por la mamá, en este caso por la tía y la abuela, ¿no? A ver, las etapas que desarrollé en este caso, ¿no? Fue el inicio. Primero, ¿no? El inicio en donde las preguntas principalmente fueron para conocer en este caso al paciente, conocerlo y darle la confianza, ¿no? Qué es lo que yo le podría ofrecer inicialmente y posteriormente la siguiente etapa o la siguiente fase, tema del desarrollo en sí, ¿no? O sea que ya dedicarme ya al tema del problema en sí, de lo que él consumía y qué es lo que qué le motivaba a consumir, ¿no? En donde pues él nos cuenta pues que lo que él le motivaba inicialmente pues era el tema de lo que él vivió, ¿no? De lo que él había visto con sus, en este caso con su mamá, con su tía y posteriormente con la hermana, ¿no?
¿Y por qué? Una de las preguntas en la que si él considera que va a continuar o que puede continuar es el tema del consumo del alcohol, ¿no? Que era por algo que le gustaba, pero que él lógicamente en algún momento iba a dejarlo, ¿no? Y para finalizar, la otra fase, la otra etapa era ya lógicamente el tema del cierre, en donde ya viene el tema en sí de lo que él iba a hacer posterior a eso, ¿no? Una vez que él ya había determinado, o en todo caso era consciente del problema que el adolescente tenía, ¿no? ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Cuál era su proyecto de vida que él podía presentar posterior a esto, ¿no? Nos habló, ¿no? De que él tiene dos hermanos menores y que él iba a dejar definitivamente el consumo de la marihuana y la pasta básica, que eran una de las sustancias que él consumía, pero que el tema del alcohol lo iba a hacer en forma poco a poco, ¿no? Es lo que él dice, y que él uh, estaba dispuesto a curarse en este caso, que estaba dispuesto a dejar toda esta situación con una ayuda adicional. Él reconoce que necesita una ayuda psicológica, ¿no? Ayuda terapeuta en este caso, ¿no? Terapéutica, porque él consideraba que en su familia iba a tener los mismos problemas, ¿no? Él tiene algunas dudas con respecto al salir del centro juvenil, llegar a su casa, y que definitivamente no iba a encontrar el ambiente que él necesita. Tenía ciertas dudas y no sabía si la familia lo iba a ayudar o no, con la condición que él tiene, ¿no? De 17 años, no tiene más ayuda, ¿no? Porque él piensa sacar a sus hermanos adelante y que no sean como él. El problema era que no sabía a quién recurrir, no sabe a quién recurrir. Se le orientó, ¿no? Que, como él indicaba, la única familia en la que él podía confiar en este caso es con su abuela. La abuela era la persona, o es la persona, quien le podría ayudar a salir adelante y lograr los objetivos que él tiene, que son ayudar a sus dos hermanos, que sean profesionales, ¿no? Es más, el tercer hermano que él tiene, está en aproximadamente 13, 14 años, y que continúa los estudios, y lo que a él le ayuda a tomar esa decisión es que la referencia que tiene es que el segundo hermano, está bien, está haciendo bien las cosas, está por buen camino, asiste a la escuela, le va muy bien en la escuela, y piensa él primero ayudar a este hermano para que posteriormente, pues, el hermano pueda inclusive ayudarlo él mismo para que él también se pueda superar. Se notó en el joven, ¿no? Una tranquilidad en él, porque él cuenta que nunca había hablado sobre este problema, ¿no? A pesar de que él estuvo en la casa hogar, él me cuenta que ahí no habló nada sobre su condición sexual, no habló nada sobre esta situación, porque temía que le podían hacer bullying, o que de repente, teniendo en cuenta pues los aspectos de una ONG,
que era religioso, tal vez no lo podrían aceptar. Y también considera pues que fue algo excesivo el hecho de que en la casa hogar le hayan acusado de algo que él consideraba no era un caso suficiente como para que él pueda ser internado en el centro juvenil, ¿no? Por eso él no habló sobre esta situación. Me dice que conmigo ha sido la primera persona quien habla sobre tanto su condición y los motivos que le conllevó a él a pasar toda la vida, toda esta vida que ha tenido durante estos cortos 17 años, ¿no? Que no solamente fue la familia, sino que aprendió muchas cosas en la calle. Él ha vivido en la calle aproximadamente 2 años, ¿no? 2 a 3 años estuvo viviendo en la calle, ¿no? Sin control ni supervisión de padres, ni de la abuela o la tía, o ni siquiera de la hermana mayor, porque la hermana mayor también cometió en este caso podríamos decir no un delito, ¿no? Pero que también estuvo en Santa Margarita, que es el centro juvenil de niñas o adolescentes, y que tampoco recibió ayuda de la hermana. Es más, cuando uno de los motivos que a él le hace tomar esa decisión de irse es porque la hermana también le ocasionaba problemas a él. Por eso él decide irse de casa, ¿no? Entonces, se le ayudó, ¿no? Con este proceso que hemos aplicado con él, ¿no? Me sirvió en este caso a mí de la experiencia que he tenido con tratar jóvenes y lógicamente el curso que hemos estado llevando en todo el proceso, ¿no? Para yo poder ayudarle al joven, ¿no? Ahora el joven se siente un poco más aliviado en este problema que tiene y considera que debe de llevar un proceso un poco más profesional, ¿no? En donde solamente le ayude a él, ¿no? A continuar su proceso de volver a su familia, ¿no? Y que si él tuviera la oportunidad, pues tratar también a su familia, ¿no? Para que pueda, o principalmente en este caso a su hermana, para que ella deje el problema que tiene. El problema que actualmente tiene la hermana son, aparte del consumo de sustancias psicoactivas, es el problema de la prostitución, porque no recibió la educación necesaria, dejó los estudios y lo único que le quedó a ella es justamente esto, ¿no? Continuar con el tema del consumo de sustancias y la prostitución, que ella considera es su único medio económico para poder salir adelante y poder mantener a su familia. Tiene 2 niñas, ¿no? Y ese es otro de los problemas que lógicamente, pero en menor proporción, es lo que nuestro joven, nuestro adolescente a quien hemos tratado, quiere apoyar y quiere ayudar a la hermana. Bien, es lo que he hecho en este caso, ¿no? Aplicar la estrategia y considerando que hemos podido ayudar. El joven en referencia me pide pues la posibilidad de poder de repente conversar con su familia, ¿no? Más adelante conversar con ellos y hacerle ver que la única manera de que estos jovencitos puedan tener un mejor futuro es que puedan recibir esta ayuda y este apoyo. Eso es todo. Muchas gracias.